Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la arquitectura y vamos a ver las diferentes características del románico, que aunque a priori lo vemos como un estilo internacional, el primer gran estilo internacional del occidente medieval europeo, sin embargo vamos a ver cómo el románico tiene muchas peculiaridades regionales. Hoy nos vamos a centrar en el románico italiano y vamos a ver una serie de características que se repiten en este estilo, pero que no las vamos a ver en otras regiones europeas. Vuelvo a recordar esa frase que ilustra también este estilo románico, que lo describe como el arte románico, que es al arte romano lo que las lenguas romances son al latín. Las lenguas romances son varias. Nos encontramos el francés, el portugués, el italiano, catalán, gallego, etc. Pues lo mismo nos va a pasar con el arte románico. Dentro de que tiene un tronco común que deriva clarísimamente del arte romano, vamos a ver también cómo cada región va a tener unas características diferentes. Como os decía, hoy voy a empezar con Italia. Concretamente tenemos aquí la imagen de la Catedral de Lucca y voy a basarme en ella para explicar algunas de las características del románico que se va a desarrollar sobre todo en la zona de Pisa, el románico que conocemos como románico pisano, y en él podemos ver las galerías o logias que se repiten en el románico italiano. Son estas logias exteriores, unas galerías practicables que nos articulan los muros. Vemos como un rasgo común del románico los ábsides semicirculares articulados con arquerías ciegas. Vemos dentro de los soportes que aparecen en estas arquerías capiteles que nos recuerdan a los capiteles corintios, ese tronco común que tenemos ahí, que es el arte romano y que va a ser una de las bases, que va a aglutinar otras influencias también en la arquitectura, pero como digo, esta base romana que podemos ver en estos capiteles, como digo, de origen corintio. También en el románico italiano nos vamos a encontrar un juego bícromo producido a través de los materiales, que en el caso que nos ocupa vemos que se van combinando losas de mármol blanco, que se combina con la piedra serena, esta piedra gris que es muy característica de la zona, y vemos que se da ese juego de bicromía de materiales. En lo que son los arcos ciegos que nos encontramos en el crucero, podemos ver también el juego de bicromía de materiales en las diferentes dovelas que van combinando también el blanco con el gris. En el románico, que esto sí que va a ser común en toda Europa, vemos cómo el crucero destaca de una forma amplia en planta, cosa que luego veremos en el gótico, que los cruceros van a quedar más integrados en lo que es la planta del edificio. En este caso, la Catedral de Lucca tiene, como decía, una serie de elementos comunes al románico italiano. Volvemos a ver esa bicromía de materiales en los muros. Vemos las logias o galerías abiertas en la fachada. También los campaniles, los campanarios muy característicos del románico de procedencia italiana, además, en los que vemos cómo se da una superposición de ventanales, van aumentando el número de vanos según vamos aumentando en altura. Así nos encontramos en los cuerpos inferiores 1, 2, 3 vanos y los dos superiores con 4 vanos. En el caso de los cuerpos inferiores vemos la piedra vista sin la cubrición, sin el revoque del mármol blanco, que sí que vemos en los dos cuerpos superiores, y también podemos ver la articulación del muro mediante estas arquerías ciegas conocidas como bandas lombardas, que son también muy características del románico italiano y que se van a desarrollar
a través del románico en otras regiones por influencia precisamente de este románico italiano. También vemos como elemento que se sale de lo común en el románico italiano el pórtico que alberga las tres entradas de lo que es la fachada occidental. Normalmente los pequeños pórticos que nos encontramos en Italia, como veremos a lo largo de la clase en otros casos, son unos pórticos, pequeños pórticos que cobijan únicamente el vano central de acceso a la iglesia. En el interior de la Catedral de Lucca vemos un espacio románico, conceptualmente, aunque se van añadiendo ya elementos góticos. Como podemos ver, en las bóvedas de crucería, que podéis ver que están decoradas con pinturas que nos presentan un cielo azul tachonado de estrellas, típico de este momento, y vemos enalzado la separación de las naves laterales de menor altura que la central mediante los arcos formeros, arcos de medio punto, y sobre estos la articulación del muro mediante una tribuna que pierde su función estructural, puesto que la bóveda ya no es una bóveda de cañón, que necesitaría la tribuna o la bóveda de la tribuna para transmitir el empuje de la bóveda de cañón central al muro lateral. En este caso, al no ser necesario, vamos a ver cómo se modifica el concepto arquitectónico de la tribuna y ya no se cubre con una bóveda, que sería mucho más pesada la estructura, y se cubre mediante un sistema de cubierta plana, mucho más ligero, y que al no ser necesario esa bóveda para transmitir el empuje de la bóveda central, se aligera el peso del edificio. Sí que vemos la tribuna como ese espacio que sí que había sido concebido para la bóveda de cañón que vemos en los arcos fajones que separan los tramos de la bóveda de crucería. Claro, ahora se ha modificado el espacio, pero en origen estaría pensado para ser cubierto con bóveda de cañón. En cuanto a la cabecera, ya vemos que se articula siguiendo los modelos más típicos del arte románico, con ventanales de arco de medio punto, en este caso cubiertos por vidrieras. También vemos en la zona del ábside en la bóveda de cuarto de esfera como elemento arquitectónico característico de cubrición de estos espacios. Y en este caso vemos que la decoración de la pintura de la bóveda no sería una pintura medieval, pero tenemos que considerar que las iglesias medievales realmente se concebían con color, se concebían policromadas, aunque en este caso ya os digo que los retintes son de época posterior. El modelo por excelencia del románico pisano, lógicamente, es la Catedral de Pisa, que tiene unas formas muy similares a las que acabamos de ver en la Catedral de Lucca. Vemos el espacio de la planta de cruz latina que define la catedral, una iglesia de 3 naves, la central más alta que las laterales, igual que hemos visto en Lucca, lo característico de la Edad Media. Vemos también la dicromía de materiales, la combinación del mármol blanco con la piedra serena. Vemos la articulación del muro a través de logias o galerías. Y en este caso no nos encontramos un pórtico de ningún tipo en el acceso occidental a la iglesia. Sí que vemos una forma de exedra, una forma absidial en el remate del crucero, y la Catedral de Pisa, siguiendo los modelos italianos, tiene por un lado lo que es el edificio catedralicio, el edificio de culto, y por otro lado tendríamos
el campanile o campanario y el baptisterio, que no se ve en esta imagen, pero que luego veremos en la siguiente. La famosa torre de Pisa, conocida por su inclinación, ¿no? Y que muchas de las personas que visitan este conjunto catedralicio pues, se quedan admirados, ¿no? Por la gran inclinación que tiene la torre, pero que parece que muchas veces se olvidan de todo el conjunto. La torre, como digo, el campanile, tiene también una serie de logias en los diferentes cuerpos superpuestos de la misma, y el remate de campanario, que los dos últimos cuerpos son de cronología posterior, porque desde fases muy tempranas, en lo que es la torre, en lo que es el campanile, ya presentaba problemas estructurales. La inclinación de la torre es una inclinación que viene desde prácticamente el inicio de la construcción de la misma, debido precisamente a las características del terreno en el que se asienta el conjunto catedralicio de Pisa. Este conjunto se construye sobre una zona que había sido una zona pantanosa, que fue drenada, pero pese al drenaje del terreno, el subsuelo de este conjunto es muy inestable, lo que generó los problemas estructurales del campanario, que fue corregido o fue intentado corregir durante la construcción de los dos últimos cuerpos de la torre, pero a pesar de ese intento no se consiguió paralizar la deformación, y en el siglo XX se pensaba que la torre irremediablemente iba a colapsar, la estructura iba a caerse. Sin embargo, bueno, un equipo de ingenieros intentó solucionar el problema reforzando la cimentación de la torre, y parece que de momento han conseguido paralizar la progresiva inclinación que se estaba produciendo en la torre de Pisa. Si nos fijamos en el edificio, realmente la cabecera, el lado este del mismo, recuerda mucho a la imagen que hemos visto como inicio de la clase de la Catedral de Lucca. Vemos que en el ábside principal de la Catedral de Pisa tenemos también las logias, las galerías, vemos las arquerías ciegas, el bicromatismo de materiales. En este caso, el remate del cimborrio ya sería gótico, esa estructura con gabletes, característica ya del estilo posterior. El crucero vemos que está muy marcado en planta, que es otra de las características del románico, y en este caso, como hemos visto en la imagen anterior, se remata mediante este absidiolo en el remate del crucero. El interior del templo, igual que ocurría con la catedral de Lucca, no va a ser cubierto con una bóveda de cañón siguiendo el concepto original del edificio, sino que se va a cubrir con un artesonado de madera, en el que además destaca entre los casetones el escudo de los Medici, que van a ser quienes acometan esta obra. Y volvemos a ver una articulación de los alzados de esta catedral mediante arcos formeros de medio punto, en los que se combinan dovelas de piedra serena con dovelas de mármol blanco, que también decoran parte de la estructura del templo, entre otros puntos lo que son los pilares de las arquerías de la tribuna de la catedral, que también, igual que hemos visto en Lucca, al no construirse la bóveda de cañón en la nave central, vemos como la tribuna también va a ser cubierta mediante artesonados. En este caso vemos la cabecera con
una bóveda de cuarto de esfera y la decoración de mosaicos, que es muy habitual por influencia bizantina en el románico italiano, cuando no nos encontramos pinturas murales, que sería la otra opción de decoración de los muros del presbiterio. La nave lateral sí que va a ser cubierta, según el proyecto original, con bóveda de aristas, que era esa bóveda que veíamos dentro de los conceptos arquitectónicos, que se producía mediante el cruce de dos bóvedas de cañón, seccionando la bóveda en 4 partes. Y también nos encontramos columnas de orden corintio que sustentan estos arcos formeros. Bueno, en la Catedral de Pisa tenemos un elemento muy destacado. Bueno, aquí no he quitado el encabezamiento de románico en Italia. Realmente la cronología es de lo gótico, no es del románico. Aunque realmente la denominación me da exactamente igual, porque esto ni es románico ni es gótico. Es un arte que bebe directamente de fuentes de época romana. Y esta va a ser una de las características que nos encontramos en el arte medieval italiano. Los artistas italianos van a tener muy presentes los modelos del arte romano, del arte clásico. Así, en el cementerio de Pisa tenían modelos de sarcófagos romanos que estos pisanos, esta familia de escultores, contemplan y reproducen directamente en estos púlpitos. Concretamente el púlpito de la catedral, ya sería de la primera década del siglo XIV, el que veremos luego en el baptisterio es del siglo XIII. Como os digo, en cualquier caso, estas formas escultóricas se encuentran a años luz de la estética que nos podemos encontrar en el románico o más concretamente en el gótico, en el arte medieval. Fijaros el volumen de las figuras, la profundidad que se da a la escena y luego también el detalle del león. Un león que poco tiene que ver con los leones que se encuentran flanqueando las puertas de acceso, los pórticos de acceso de las catedrales románicas italianas. En este caso vemos una labor de una gran profundidad en la labra de la piedra en la melena del león, que va a ser mucho más incisa en otros ejemplos que vamos a ver a lo largo de la clase de hoy. Aquí voy a hacer un breve inciso en cuanto a esa influencia del mundo clásico en el arte medieval, que sí en Italia es mucho más evidente, pero también en la península ibérica nos vamos a encontrar ejemplos de influencia del arte romano en el arte medieval. Así, por ejemplo, encontramos en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid un sarcófago de la Orestiada, que procede de Palencia, de la provincia de Palencia, de un yacimiento muy próximo a San Martín de Fromista. Y de hecho, uno de los capiteles de la iglesia de San Martín de Fromista está replicando el modelo de ese sarcófago de la Orestiada que nos encontramos en el Museo Arqueológico Nacional. De tal manera que la influencia, como digo, del mundo clásico estaba muy presente realmente en el mundo medieval, no solamente a través de las formas arquitectónicas que estamos viendo en estas plantas basilicales que nos encontramos en estas catedrales, sino también en las artes más figurativas, más plásticas, como puede ser la escultura fundamentalmente, y creo que un gran exponente de este renacimiento con minúsculas, podríamos decir, o de esta recuperación del mundo clásico en los siglos XIII y XIV, lo tenemos claramente en la familia de los Pisani. El baptisterio de la Catedral de Pisa, ya veis aquí en primer plano
delante de la catedral y el campanile. Tendría dos cuerpos con decoración románica, el primer piso con arquerías ciegas, arcos de medio punto, columnas corintias. Vemos la articulación también del muro con la combinación del mármol blanco y la piedra serena. Y luego tendríamos el segundo piso, el segundo cuerpo, con una logia rematada por arcos de medio punto que posteriormente ya se remata con gabletes góticos, que también es el remate que nos encontramos en el cuerpo superior con ventanales, con ventanas geminadas, trilobuladas, estas sí que son propias ya del mundo gótico. Ya os digo, muchas veces los edificios se construyen en una época, no se concluyen en esa época y tenemos varios estilos en una misma arquitectura. Sin embargo, contemplando el espacio interior, realmente parece casi un martirio romano más que un baptisterio cristiano, ¿no? Vamos a ver precisamente esa influencia de los modelos clásicos dentro del arte románico, del arte medieval que se da en Italia. Tendríamos la cúpula, que está cubriendo el espacio, y luego tenemos, ya veis, grandes columnas con capiteles corintios, arcos de medio punto, y a pesar de que la planta del baptisterio es circular, frente a las formas octogonales, que son las más habituales dentro de la arquitectura de baptisterios medievales italianos, sí que vemos que la zona central del baptisterio tiene la forma octogonal. Además, también vemos un púlpito realizado por los Pisano también en el siglo XIII, y volvemos a ver esa influencia del mundo clásico en el arte medieval. En este caso vemos estas formas trilobuladas góticas, pero dentro del contexto románico, ¿no?, que tiene el baptisterio, pues veía apropiado para contextualizar estos púlpitos, aunque sean de una cronología posterior, verlos en esta sesión. Fijaros también en los leones de las bases, con una gran profundidad de labra de piedra, que son muy diferentes, ¿no?, a los que nos podemos encontrar en las portadas, en los pórticos de las iglesias medievales. Fijaros, ¿no?, en las escenas que cuando se representa a la Virgen se representa una matrona romana realmente, que tendríamos aquí en la adoración de los magos, por ejemplo, en diferentes escenas del púlpito. Sin embargo, claro, cuando miramos al crucificado, aquí sí que vemos las típicas formas góticas de un Cristo crucificado, con el cruce de piernas en tijera, con ese doble cruce a la altura de la espinilla y a la altura de los pies, que, bueno, a pesar de la anatomía muy estudiada de este crucificado, nos está marcando que la cronología no es el Renacimiento italiano ni es el mundo romano, sino que estamos en la cronología del siglo XIII. Vamos a viajar y nos vamos a ir hasta Módena. Y en Módena vemos también la típica fachada del románico italiano, presidida por un rosetón en la nave central. Vemos la articulación del muro también mediante la logia, que ya hemos visto en el románico pisano, y vemos también esa utilización de la banda lombarda que veíamos también en la catedral de Lucca. En cuanto a la torre, vemos que es un campanile románico, aunque el cuerpo octogonal superior es de época posterior. Pero si miramos la torre desde esta línea de canecillos hacia abajo, vemos realmente una torre románica con arcos de medio punto, bandas lombardas, las características que hemos visto también en la torre de la catedral de Lucca. Y el pórtico que da acceso a la portada central de esta fachada occidental
Vemos que es un pórtico adelantado con columnas pseudocorintias que están apoyadas en leones. Los leones ya veremos que no tienen mucho que ver con los que hemos visto en los púlpitos de los pisanos. En esta fotografía se ve mejor el concepto románico de la torre, porque podemos aislar mejor el cuerpo superior de campanas. Y aquí sí que yo creo que veis muy bien la línea de canecillos. Veis también esa superposición de vanos, en el cuerpo inferior abierto un vano, luego tendríamos 2, 3 en los dos superiores y la articulación del muro con las bandas lombardas. En cuanto a la cabecera, vemos los 3 ábsides de la cabecera que están recorridos por una logia o galería y cómo se articulan también mediante la decoración de bandas lombardas. En este caso también vemos la aplicación de mármol blanco en las losas de la cabecera, y en la torre vemos la combinación también de mármol blanco con piedra serena, pero vemos que no realizan decoración geométrica tan definida como hemos visto en los ejemplos anteriores. En el caso de la Catedral de Módena, veis como en el crucero, el pórtico lateral se adelanta también con respecto al muro y se apoya en leones. Luego lo vamos a ver mejor en la siguiente fotografía. Aquí lo tenéis. Bueno, realmente el crucero lo tenemos aquí y el pórtico está adelantado sobre el mismo y vemos como en los muros laterales también una galería, una logia, recorre todo el exterior del templo. Tenemos la articulación de bandas lombardas y el pórtico adelantado con los 2 leones en los que apoyan las columnas. Bueno, aquí nos puede plantear una duda lo que estamos viendo hasta ahora. Luego, si queréis, lo comentamos de forma más amplia en el debate. ¿Qué diferencia hay entre la galería o logia, la tribuna, que estamos viendo en el interior de estas catedrales románicas, y el triforio, que es un elemento que lo vemos en la arquitectura medieval, pero no en el románico, sino en el gótico? La tribuna estaría en el interior y la logia en el exterior. La tribuna interior tiene una función estructural en el románico, en teoría, aunque ya hemos visto que en la práctica, en estas catedrales que hemos visto hasta ahora, no lo tiene, que es la función de transmitir el empuje de la bóveda de cañón de la nave central hacia el muro exterior, que sería el elemento estructural más sólido que tienen estas catedrales. Y el triforio es una articulación del muro que recuerda a esa tribuna del románico, pero que es un pequeño espacio, un pequeño pasillo que no tiene ningún tipo de función estructural, sino que únicamente tiene una función decorativa. Bueno, ya veis estos pórticos con los leones que, como decíamos, poco tienen que ver, aunque iconográficamente representan el mismo animal capturando una presa. Sin embargo, ya veis que la labra de las melenas de estos leones es muchísimo más incisa y volvemos a ver el león como un elemento protector de las puertas, que hemos visto en Cenas, en una de las puertas de entrada a la ciudad, que vimos en el arte babilónico, que podemos encontrarnos en diferentes cronologías, en el románico italiano, por ejemplo, en la heráldica medieval, en el escudo de Vitoria, tenemos 2 leones protegiendo la torre de la ciudad, que los leones representan la fortaleza, o luego también en el Congreso de los Diputados, en un edificio mucho más moderno, también aparecen los leones como protectores de esas puertas del edificio. Veis la diferencia entre la tribuna en el interior y la logia, la galería exterior, que hemos visto articulando el muro en las diferentes fachadas exteriores.
De nuevo, en esta catedral de Módena, el espacio interior se cubre con bóvedas de crucería góticas. Y en este caso vemos una característica muy común también en el románico italiano, que es la de las criptas que no se encuentran totalmente excavadas, como ocurre de una forma más habitual en la península ibérica, en Francia, sino que vemos que la cripta está semiexcavada, de tal manera que el presbiterio quedaría elevado en estas iglesias. Actualmente ya veis que el altar mayor se ha situado delante de la cripta, pero luego vamos a ver en otra imagen cómo conceptualmente el espacio del presbiterio, en este caso, estaría elevado también con un carácter efectista, ¿no?, con respecto a los fieles. Y en este caso también vemos la decoración de mosaicos en la bóveda de horno, en la bóveda de cuarto de esfera que tenemos en la cabecera. Aquí tenemos, bueno, estos mosaicos no son bizantinos, sino que son una interpretación moderna del siglo XIX de cómo eran las decoraciones de estos ábsides. Y veis efectivamente ese presbiterio elevado que veíamos en la imagen anterior, con su coro para los presbíteros y el altar mayor elevado, ¿no?, con respecto a la nave donde se asientan los fieles, ¿no? Así que vemos cómo los espacios eran concebidos de formas diferentes en las diferentes regiones en las que se desarrollan los diferentes estilos arquitectónicos. Bien, en el caso de los ventanales de la Catedral de Módena sí que tienen ese modelo más común del románico, que es el de ventana abocinada, y en este caso son 3 ventanales los que dejan pasar esa luz. En las iglesias, ya sabéis, orientadas siempre al este, simbólicamente el altar mayor, Cristo es la luz, y por lo tanto el altar del sacrificio, la mesa del sacrificio, mira hacia la salida del sol. Normalmente en Occidente nos solemos encontrar temas del Apocalipsis, del juicio final. En el lado norte suelen aparecer temas del Nuevo Testamento, y en el lado sur, en el lado norte temas del Antiguo Testamento, puesto que el norte es la zona sombría y Dios, mejor dicho, Cristo es la luz, y en el lado sur, la fachada, digamos, iluminada, se representan los temas del Nuevo Testamento. Ya os digo que esto no son matemáticas y no siempre es así, pero de una manera muy habitual nos encontramos este tipo de representaciones. Bueno, en Verona nos encontramos la Basílica de San Zenón. Vuelve a seguir el modelo italiano de fachada con rosetón a los pies. Vemos también la loggia o galería que articula tanto los muros de las fachadas laterales como de la fachada occidental. Y tenemos el pórtico adelantado con columnas apoyadas sobre leones. Además vemos cómo se juega con la bicromía de materiales en la articulación del muro, pero ya veis que estamos más hacia el este de Italia. Nos encontramos en Verona, en el Véneto, y aquí ya no nos encontramos la pietra serena, esa piedra gris que hemos visto en el románico pisano, sino que nos encontramos una piedra rojiza que se combina también con el mármol blanco. En el campanile también vemos ese bicromatismo de materiales. Y en este caso vemos el pórtico con esta bóveda de cañón, el arco de medio punto que crea el espacio del tímpano, donde aparece este santo obispo, San Zenón, y bueno, parte de la leyenda del santo con unos relieves policromados. Podemos hacer hincapié en la idea
de que el arte medieval, el arte románico, es un arte en color, pese a que bueno, estamos muy habituados a darle esas propiedades pétreas, estructurales a los edificios románicos, pero es una construcción que deriva de las teorías románticas que se desarrollan a partir del siglo XIX, fundamentalmente con teóricos como Viollet-le-Duc en Francia o como Ruskin, que van a potenciar, ¿no?, la piedra sobre el color, el elemento arquitectónico, y ese lastre se va a seguir arrastrando hasta bien entrado el siglo XX. Afortunadamente estas políticas van cambiando y bueno, pues se va protegiendo poco a poco el color, tanto en época medieval como, ojo, también en época clásica. Luego ya está el gusto estético, porque una cosa es el carácter histórico de estos edificios y por otro lado está el carácter estético. Bueno, continuamos. Vemos la articulación del muro con estas arquerías ciegas. También vemos en este caso cómo se van colocando piedras o sillares en ángulo, creando también un juego decorativo que hemos visto en otras iglesias. Y en el interior volvemos a ver el bicromatismo mediante la combinación, ¿no?, de los tonos blancos con los tonos rojizos. Vemos los arcos formeros, arcos de medio punto, que van a apoyar sobre columnas corintias o sobre estos pilares que tienen adosados columnas también con unos capiteles más esquemáticos. Y vemos estos soportes que se prolongan a través del muro, un muro que no tiene en este caso la tribuna que hemos visto en el resto de catedrales que hemos estado viendo hasta ahora, y vemos cómo la bóveda de cañón no se encuentra finalizada y vemos cómo los soportes mueren con el final del muro, y finalmente la cubierta se va a realizar mediante una estructura de madera. En este caso ya el ábside, la zona del presbiterio, ya veis que está cubierta con un sistema de bóvedas gótico. Esta bóveda gallonada, con unos nervios que culminan en una clave central y una bóveda de crucería. Y volvemos a ver la cripta, cómo se encuentra semi-excavada. Veis cómo los arcos están más o menos a la altura de esta persona que está aquí, y cómo efectivamente parte de la cripta se encuentra excavada y otra parte se encuentra sobre la altura del suelo de la nave de la catedral, de algún espacio en el presbiterio elevado, como vemos aquí. Bien. Otra iglesia del románico italiano sería San Miniato al Monte de Florencia, un lugar, bueno, es el que tenemos unas magníficas vistas de la capital florentina, y bueno, vemos como el acceso, ¿no?, a partir de esta fachada occidental articulada con arquerías ciegas de medio punto, nos da acceso de nuevo a una iglesia cubierta con una techumbre de estructura de madera, sin bóvedas pétreas. Vemos que en este caso no se articula con tribuna tampoco la iglesia. Vemos también esta cripta semienterrada. Vemos que en este caso la decoración de mosaicos en la bóveda de horno sí que es una decoración original, de mosaicos originales. Y vemos que las columnas que sustentan los arcos formeros tienen capiteles corintios y columnas monolíticas. Y aquí tenemos la decoración del mosaico, en este caso con un Cristo Pantocrátor rodeado del Tetramorfos,
y bueno, la representación del mártir con la corona del martirio y de la Virgen como intercesores ante la imagen de Cristo, es decir, con un concepto bueno, pues más próximo a las teorías o a las ideas que se desarrollan de la intercesión de los santos, etcétera, en una cronología más avanzada. La Catedral de Parma también tiene el baptisterio exento de planta octogonal. Vemos como en este caso la iglesia tiene planta de cruz latina, como sobresale en alzado esta cruz. Y también tenemos el campanile articulado con arquerías ciegas. Vemos las logias. Vemos el pórtico adelantado que apoya sobre leones, es decir, una serie de características que se van repitiendo en todos estos edificios, pero también vemos cómo, en este caso, el empuje de la nave central hacia el exterior se produce mediante estos muros transversales que están haciendo la función de los arbotantes, ¿no? Un elemento muy curioso que aparece en esta catedral de Parma. Y bueno, aquí vemos el modelo de baptisterio exento con la forma octogonal característica, el campanile y, ya veis, ese pórtico adelantado con las galerías ciegas, o perdón, con las logias y las arquerías ciegas. Y vemos aquí este acceso mediante el pórtico con los leones custodiando la entrada. Ya veis unos leones con una labra muy poco incisa, a diferencia de lo que hemos visto al principio de la clase con los leones de los Pisano en los púlpitos de las iglesias o de la iglesia y el baptisterio de la Catedral de Pisa. Fijaros aquí en la articulación del muro mediante arquerías ciegas. Vemos la utilización de ventanales de arco de medio punto. Lógicamente, en origen este ventanal estaría abierto. Y también vemos la logia o galería que se repite a lo largo del románico italiano. Y el interior, sin embargo, nos muestra una gran exuberancia decorativa con estas pinturas barrocas sobre unas bóvedas que además ya veis que son góticas, es decir, volvemos a ver esta mezcla de estilos dentro de estas catedrales. Y en el baptisterio también de planta octogonal con este acceso abocinado de arco de medio punto, y sin embargo en el interior también vemos este espacio octogonal cubierto por unas pinturas del Correggio, ¿no? Dentro del románico, de la difusión del arte románico, vamos a ver que está la orden de Cluny, de la que hablábamos en la clase anterior, que tiene una gran importancia en cuanto a lo que es la difusión de los modelos románicos, pero otra vía de entrada del arte románico va a ser precisamente el de los caminos de peregrinación, y más concretamente el Camino de Santiago. Dentro del Camino de Santiago vamos a ver que, o de estos caminos de peregrinación, se van a desarrollar una serie de iglesias que conocemos como iglesias de peregrinación, que van a ser fundamentalmente estas 5 que tenemos aquí. Son iglesias que tenían importantes reliquias y que ellas mismas eran importantes centros de peregrinación. Concretamente son San Martín de Tours, San Marcial de Limoges, Santa Fe de Cons, San Sernín de Toulouse y Santiago de Compostela. Estas iglesias van a ser grandes centros, como digo, de peregrinación, y eso va a requerir una serie de espacios muy característicos que
van a influir además en la arquitectura posterior. Como podéis ver en las plantas de estas 5 iglesias, el crucero destaca en planta y vemos que tienen como aportación fundamental la girola, muy relacionado con el concepto de peregrinación que tienen estas catedrales, estas iglesias. La girola lo que va a hacer es que se pueda acceder a las reliquias de los distintos santos que se custodian en estas iglesias. En el caso de Tours, la reliquia de San Martín; en el caso de Limoges, la de San Marcial; en Conques, el busto de Santa Fe; y en Toulouse, la reliquia de San Cernino, San Saturnino de Toulouse. Y en Santiago de Compostela, por supuesto, el supuesto cuerpo, la reliquia, ¿no?, del apóstol Santiago. Bueno, voy a volver a la imagen anterior. La girola, como digo, es un deambulatorio, es un pasillo que va por detrás del presbiterio y que se aprovecha para abrir capillas, que veis que no solamente se aprovecha la propia girola, sino también los brazos del crucero, porque hay un fenómeno muy importante en la Edad Media, que van a ser los enterramientos junto a los santos, a santos. Grandes familias que podían permitirse comprar una capilla junto al altar mayor de una de estas iglesias, que no nos olvidemos, tienen la reliquia de importantes santos que eran venerados, pues lógicamente aportaban ingresos importantes a estas iglesias, pero además creían que el día del juicio final, al estar enterrados junto a los cuerpos de distintos santos, estos santos iban a interceder por quienes estaban aquí enterrados y les iban a dar un camino más directo hacia el paraíso. O el concepto arquitectónico y el concepto cultural también que se da en estas iglesias de peregrinación. Realmente el paso del tiempo ha tratado bastante mal a estas iglesias de peregrinación francesas. Concretamente, ya veis que en esta de San Martín de Tours únicamente se conservan 2 de sus torres. Una es la que vemos en la fotografía de la izquierda y la otra es la que vemos en las 2 de la derecha. En esta torre principal intuimos lo que fue la arquitectura de esta iglesia, con una nave central, 2 laterales y una tribuna, que solventa la diferencia de altura con las bóvedas del edificio, pero como vemos, muy pocos restos nos quedan de esta iglesia. Aunque para entender estas iglesias de peregrinación, aunque sea la menor en cuanto a tamaño, pero está muy bien conservada, es la abadía de Santa Fe de Conques, y en este caso podemos ver en los espacios, tanto exteriores como interiores, todos los elementos que formaban parte de estas iglesias de peregrinación. Las 2 torres enmarcando la fachada, la puerta principal, que en este caso representa en occidente, como no podía ser de otra manera, en la portada occidental, en el ocaso por donde se pone el sol, Cristo es la luz, es decir, la segunda venida de Cristo, la representación del juicio final. Y en la cabecera, vemos el crucero muy destacado en planta, con una serie de capillas absidiales destinadas al enterramiento en torno a la girola, que es ese espacio, ese deambulatorio que permitía el transitar de los peregrinos. Y luego, en este caso vemos también cómo destaca el cimborrio octogonal, que es muy habitual en la arquitectura románica. También vemos la articulación de los muros con arquerías ciegas. Y en este caso, si vemos la imagen del interior, vemos la gran verticalidad que tenían estas iglesias de peregrinación románicas, que nos encontramos 4 de ellas en Francia y la 5ª en Galicia, la de Santiago de Compostela. Son iglesias cubiertas con bóveda de cañón de medio punto, como podéis ver perfectamente en este espacio central, que también vemos como característica románica la bóveda de horno,
y que tienen la girola o deambulatorio para poder recorrer el espacio posterior del presbiterio donde se encontraría el acceso a las reliquias sin necesidad de molestar al culto. También vemos la utilización de la tribuna, que en este caso sí que cumple la función estructural porque tenemos que la nave central se cubre con bóveda de cañón. Así que la bóveda de la tribuna lo que va a hacer es transmitir el empuje de la bóveda de cañón de la nave central hacia las naves laterales. Y como os decía, son iglesias muy elevadas y muy luminosas. De alguna manera continúo, ¿no? Intentando desmitificar esas ideas que se nos han ido inculcando a fuego, ¿no? De determinadas características arquitectónicas que parece que atribuimos siempre al arte románico. Aquí vemos un arco guardapolvos que protege esta portada, en la que nos encontramos restos de policromía, que ya os digo, es lo habitual dentro del arte románico. Y en este caso vemos la representación del juicio final mediante el Cristo Pantocrator, el Cristo juez, que aparece en la mandorla, y vemos como en este caso no aparece bendiciendo, sino que aparece señalando hacia su izquierda, hacia nuestra derecha, pero a la izquierda de Cristo están los condenados, representados mediante estas imágenes del infierno, en las que vemos un horror vacui, un mayor aparente desorden en la composición, y sin embargo a la derecha de Cristo, a nuestra izquierda, tenemos a los bienaventurados, tenemos la representación del cielo. Se te da aquí un detalle, una ampliación, donde vemos todos los personajes bienaventurados de una forma mucho más simétrica, más ordenada, ¿no? El orden frente al caos, la gloria frente al pecado, ¿no? Esas visiones contrapuestas que se reflejan en la iconografía medieval. Fijaros, por ejemplo, la calidad escultórica de esta portada. Simplemente un detalle: la puerta del infierno con la boca del leviatán que está devorando a los condenados. Fijaros que tiene el cerrojo, que tiene la cerradura, los herrajes con las bisagras para cerrar la puerta. Es decir, son imágenes muy bien trabajadas, muy realistas y muy expresivas también, incluso muy dinámicas. Nada de estatismo, nada de inexpresión, ¿no? Vemos como el románico también nos muestra imágenes muy dinámicas, en este caso sobre todo en el lado de las torturas, ¿no? Que se producen en torno al infierno. Aquí veis en esta zona. Saint-Sernin de Toulouse es una de las iglesias de peregrinación francesas mejor conservada. Estructuralmente es muy similar a Santiago de Compostela, si no fuese por la utilización del ladrillo, especialmente en el interior. Si nos enseñasen una fotografía del alzado de Saint-Sernin de Toulouse, es prácticamente igual a la Catedral de Santiago de Compostela. Y vamos a ver cómo realmente la luminosidad de esta iglesia nos ayuda a entender cómo fue la Catedral de Santiago antes de la construcción de toda esa serie de elementos anexos, accesorios, que se construyen en torno a la cruz latina de la catedral, ¿no? El claustro, las capillas, etcétera, los muros que van a condicionar urbanísticamente, ¿no? Toda la zona de la cabecera de la Catedral de Santiago, que Saint-Sernin de Toulouse no las tiene, y por lo tanto, bueno, pues vemos una mayor luminosidad dentro de esta iglesia. Iglesia bastante transformada a principios del siglo XX. Aquí tenemos un alzado de cómo era el crucero y cómo era la zona de la girola antes de la intervención.
Y aquí tenemos un detalle de las capillas absidiales que quedan en torno a la girola. Vemos la utilización de canecillos, vemos un recrecido en el muro sobre el que se asienta el tejado, que no era así como podemos ver en este alzado, ¿veis? Que realmente el tejado apeaba directamente sobre la línea de imposta que se encuentra sobre los canecillos. En la girola sí que lo encontramos de esta manera, en el ábside no. Y aquí vemos una foto de archivo, ya veis que está muy quebrado en negativo, pero que podemos ver estas capillas del crucero y desaparecidas. Como os decía, el edificio de San Sernín de Toulouse es arquitectónicamente muy similar a la Catedral de Santiago de Compostela. Vemos que también la bóveda de la nave central es una bóveda de cañón con arcos fajones, como hemos visto también en Santa Fe de Concs. También tiene tribuna, que tiene la función estructural de transmitir los empujes de la bóveda de la nave central al muro lateral, y vemos efectivamente cómo la tribuna, el espacio de la tribuna, es muy similar a la tribuna de Santiago de Compostela. Y veis también que, bueno, a pesar de la luz artificial que hoy podemos ver en el templo, dentro de la iglesia entra luz natural desde el exterior. En este caso veis también cómo al interior se combina la piedra con el ladrillo, que es la mayor diferencia que nos encontramos con respecto al alzado de la Catedral de Santiago, ¿no? Esta es San Sernín de Toulouse. Vemos la luz que entra por estos ventanales de los muros laterales y también por la tribuna, que en este caso veis como la tribuna sí que tiene esa bóveda que va a transmitir el empuje de la bóveda de la nave central. Y la nave lateral, igual que en Santiago de Compostela, vemos que se va a cubrir con una bóveda de arista, ese cruce de dos bóvedas de medio cañón que genera la división de la bóveda en 4 plementos, en 4 espacios diferentes. ¿Veis? Los arcos fajones también, que se encuentran entre los pilares y las pilastras que aparecen adosadas a los muros laterales. En cuanto a la escultura que nos encontramos en San Sernín de Toulouse, bueno, pues simplemente remarcar los capiteles figurativos, donde vemos diferentes escenas bíblicas. Aquí vemos la expulsión del paraíso, vemos la anunciación con ese dedo de gran tamaño, ¿no?, que aparece en muchas representaciones románicas. Aquí lo veis en la anunciación. En la otra cara del capitel tenemos la visitación. Y luego en la ménsula de acceso a la puerta principal de esta iglesia de San Sernín de Toulouse, nos encontramos el rey David con las piernas cruzadas y con un instrumento de cuerda, un violín, una viola, que nos recuerda mucho al rey David también, que aparece en la decoración de la Catedral de Santiago de Compostela. Incluso os he pedido también, bueno, tenéis aquí el sacrificio de Isaac, tenéis diferentes historias bíblicas, pero también os he pedido este capitel que a mí me recuerda muchísimo al capitel del coro del desaparecido coro de la Basílica de Armentia, en Vitoria. Vemos estos animales que se retuercen sobre su lomo, sobre sí mismos, que recuerdan mucho a esos capiteles de Armentia, con esta cabeza, que en este caso, bueno, de ella brotan unos elementos vegetales, pero que en este otro capitel vemos también una máscara que está devorando a un personaje que es como aparece en Armentia. Realmente de San Marcial del Mos conservamos
muy poquito, no conservamos prácticamente nada, salvo algunos dibujos de la iglesia, muy poco significativo, puesto que no nos da muchas pistas de la construcción. Sí que nos da más información la planta. Veis que, bueno, como abadía tiene su coro, ojo, que aunque las iglesias francesas no hayan conservado los coros, es porque las intervenciones que se producen especialmente en el siglo XIX y XX, pues van a ir desmontando los coros de estas naves centrales de las iglesias francesas, pero que igual que las que nos encontramos en Inglaterra o en los reinos peninsulares, tienen el coro en la nave central, pues es un elemento litúrgico importante, ¿no? En varios periodos y por lo tanto en Francia también existían, ¿no? Y luego, bueno, pues vemos aquí el cementerio de la abadía en la zona este, vemos la girola con una serie de capillas y este alzado también nos muestra cómo era el presbiterio con la girola y la tribuna, es decir, sigue el modelo de iglesia de peregrinación que también hemos visto en la planta. Bueno. La iglesia de Santiago de Compostela la voy a dejar ya para la semana que viene, pero bueno, quería, ya que he terminado pronto con estas iglesias italianas, pues también que vieseis este contrapunto con algunas de las iglesias de peregrinación francesas